Pensemos en esto por un momento. El cuerpo humano es el hábitat perfecto. Es cálido, es húmedo, está lleno de nutrientes. O sea, es básicamente un paraíso para que virus, bacterias y parásitos se instalen y vivan felices. Y sin embargo, la mayoría del tiempo estamos sanos. ¿Cómo es posible? Pues porque hemos desarrollado uno de los sistemas de protección más sofisticados que existen en la naturaleza. Hoy vamos a desglosar cómo funciona esa increíble fuerza de defensa, el sistema inmunitario. Lo primero que hay que entender es que no estamos hablando de un solo órgano que podamos señalar, como el corazón o el hígado. No, esto es más bien una red de inteligencia distribuida por todo el cuerpo. Desde la médula ósea y el timo, que son como los campos de entrenamiento de sus soldados, hasta el vaso y los ganglios linfáticos, que funcionan como centros de comando y vigilancia. Este sistema está patrullando constantemente, cada segundo, listo para reconocer y aniquilar a cualquier agente infeccioso que se atreva a cruzar la línea. Bueno, para entender esta maquinaria tan compleja, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, veremos el desafío fundamental al que se enfrenta. Luego, sus dos grandes ramas, la innata y la adaptativa. Después, exploraremos cómo crea un ejército de especialistas con un método increíble llamado selección clonal. Y, para terminar, analizaremos sus armas y su asombrosa capacidad de recordar. Muy bien, entremos en materia. La base de todo el sistema inmunitario, su tarea más fundamental, se reduce a un solo desafío: ser capaz de distinguir entre lo que pertenece al cuerpo, lo que llamamos propio, y lo que no, lo ajeno. Es un trabajo de identificación molecular increíblemente preciso que está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, en todo nuestro cuerpo. A esta capacidad la llamamos inmunidad. Y para enfrentarse a los invasores, el cuerpo despliega dos estrategias principales que trabajan juntas. Primero, una respuesta inmediata y general, como la primera línea de defensa, la inmunidad innata. Y segundo, una respuesta que tarda más en llegar, pero que es mucho más específica, potente y letal, la inmunidad adaptativa. Y aquí llegamos a un punto crucial para la práctica clínica. Toda historia clínica, desde una infección común hasta una enfermedad autoinmune, en el fondo, comienza con esta batalla entre lo propio y lo ajeno. Por eso, saber evaluar el estado del sistema inmunitario de un paciente será una de las herramientas más poderosas en el futuro arsenal de diagnóstico. Ahora sí, vámonos a la primera línea de defensa. Si nuestro cuerpo fuera un castillo, la inmunidad innata serían los centinelas en las murallas. Es la respuesta inmediata, la que no hace muchas preguntas y que se activa en el mismísimo momento en que un patógeno logra cruzar nuestras barreras. Las características de esta respuesta son muy claras. Es rapidísima, pero no es muy específica. O sea, no se detiene a diferenciar entre un tipo de bacteria u otra. Reconoce patrones moleculares muy generales que básicamente gritan ¡invasor! Y muy importante, no guarda memoria del encuentro. Sus jugadores principales son los fagocitos, que literalmente se comen a los enemigos, la inflamación, que es la llamada a las armas para concentrar las defensas, las células asesinas naturales o NK y las proteínas del complemento, que ayudan a marcar y destruir a los patógenos. Pero, a ver, ¿cómo saben estas células centinela a quién atacar? O sea, ¿cuál es el sensor que detecta al intruso y hace sonar la alarma? Pues curiosamente, la respuesta a esa pregunta no vino de estudiar humanos, sino de un organismo mucho más simple. La historia nos lleva a los años 90. Unos investigadores se toparon con una mosca de la fruta mutante que se moría muy fácil por infecciones de hongos. Descubrieron que le faltaba una proteína a la que llamaron Toll, que en alemán coloquial significa algo así como genial o raro. Resultó que esa extraña proteína era absolutamente esencial para su defensa contra los hongos. Este descubrimiento, claro, llevó a la pregunta obvia: ¿tendremos los humanos algo parecido? Y la respuesta fue un sí rotundo. Se llaman receptores tipo Toll o TLR. Piensen en ellos como los sensores de movimiento del sistema innato. Cada TLR está diseñado para detectar una molécula muy específica que solo tienen los patógenos, como partes de la pared de una bacteria o el ARN de un virus. En cuanto un TLR se activa, la alarma suena de inmediato. Otro jugador clave en este equipo de respuesta rápida son las células asesinas naturales, o NK. A diferencia de los fagocitos que se comen a los invasores, las células NK son especialistas en encontrar a nuestras propias células que han sido comprometidas, ya sea porque un virus las ha secuestrado o porque se han vuelto cancerosas. Y como su nombre lo indica, las eliminan sin necesidad de esperar órdenes. Son jueces y verdugos. La inmunidad innata es muy poderosa, pero a veces ese poder puede jugar en nuestra contra. La inflamación, que es una herramienta súper útil, puede salirse de control. Y esto nos lleva a la sepsis, una reacción inflamatoria en todo el cuerpo que es abrumadora y puede ser mortal.
Como futuros profesionales de la salud, aprender a reconocer los signos de esta sobrereacción del sistema innato es una habilidad crítica que, literalmente, salva vidas. Bien, si la inmunidad innata eran los centinelas, la inmunidad adaptativa es, sin lugar a dudas, el cuerpo de fuerzas especiales. Tarda más en movilizarse, sí, pero su ataque es increíblemente preciso, mucho más potente. Y lo más importante de todo, tiene memoria. Miren, esta tabla lo resume perfectamente. Velocidad, la innata es inmediata, la adaptativa se toma sus días. Especificidad, la innata reconoce patrones generales, la adaptativa va por un antígeno súper específico. Y la memoria, la innata no tiene, pero la adaptativa sí, y esto es lo que cambia todo el juego, porque nos protege de futuras infecciones. Este sistema de especialistas tiene dos grandes divisiones. Por un lado, la inmunidad humoral, que está liderada por los linfocitos B. Ellos producen anticuerpos, que son como misiles teledirigidos para neutralizar amenazas que están fuera de las células. Y por otro lado, la inmunidad celular, que está a cargo de los linfocitos T. Ellos son la infantería, el combate cuerpo a cuerpo para destruir a nuestras propias células que han sido secuestradas por virus. Ahora, el punto clave de este sistema tan sofisticado es la tolerancia. Tienen que aprender a no atacar a nuestras propias células. Cuando este proceso de autotolerancia falla, el sistema nos ataca a nosotros mismos, y es ahí donde surgen las enfermedades autoinmunes, como el lupus o la artritis reumatoide. Comprender estos mecanismos será fundamental para manejar estas patologías tan complejas en la práctica clínica. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que el cuerpo tenga lista una defensa para casi cualquier patógeno que pueda existir, incluso uno que nunca ha visto antes? La respuesta es un concepto elegantísimo y muy poderoso: la teoría de la selección clonal. A ver, veamos cómo funciona. El cuerpo genera millones y millones de linfocitos B distintos, y cada uno, por puro azar genético, está programado para producir un solo y único tipo de anticuerpo que exhibe en su superficie como si fuera una antena. Cuando un patógeno entra, su antígeno específico va buscando hasta que, ¡bingo!, encuentra al único linfocito B que tiene la antena perfecta. Ese es el elegido. El sistema entonces lo selecciona, lo activa y le ordena que se clone masivamente. Finalmente, este ejército de clones se diferencia. La mayoría se convierte en fábricas de anticuerpos, las células plasmáticas, y unos pocos se guardan como células de memoria. Y esta transformación es realmente asombrosa. A la izquierda vemos un linfocito B normal, en reposo, pero después de ser seleccionado, se convierte en lo que vemos a la derecha, una célula plasmática. Fíjense en todo ese citoplasma lleno de maquinaria celular. Se ha transformado en una verdadera factoría, totalmente dedicada a producir y secretar cantidades masivas del anticuerpo específico que se necesita para ganar la batalla. Y ojo, que este principio no es solo teoría del libro, es la base de una de las herramientas terapéuticas más poderosas de la medicina moderna. Los anticuerpos monoclonales, que se usan para tratar desde cáncer hasta enfermedades autoinmunes, son literalmente eso, clones de un anticuerpo específico diseñados en un laboratorio para atacar un blanco concreto. Serán parte de la farmacopea que se manejará a diario. Muy bien. Ya hemos construido nuestra fuerza de élite. Ahora vamos a ver las armas que utiliza y su característica más definitoria, la capacidad de recordar al enemigo para siempre. El arma principal de la inmunidad humoral es el anticuerpo, como esta molécula de IgG con su clásica forma de Y. Su estructura es clave. La base de la Y es la parte constante, que se comunica con otras células del sistema. ¿Pero las puntas? Las puntas son las regiones variables. Aquí es donde está la magia de la especificidad. Cada punta está diseñada para unirse a un solo tipo de antígeno, como una llave a su cerradura. Los linfocitos T, por otro lado, son distintos. No reconocen a los patógenos que andan flotando por ahí. Son más exigentes. Necesitan que otra célula del cuerpo procese al invasor, tome un pedacito de él y se lo presente en una molécula especial llamada CMH. Lo que vemos en la imagen es justo ese momento crucial, el receptor del linfocito T reconociendo ese fragmento de antígeno. Y esto nos lleva a la memoria inmunológica, el pilar de la vacunación. Y la idea no es nueva, para nada. En 1796, Edward Jenner se dio cuenta de que las ordeñadoras que se contagiaban de la viruela de las vacas, que era una enfermedad leve, luego no se enfermaban de la viruela humana, que era mortal. Al exponer a la gente a un patógeno parecido, pero más débil, estaba, sin saberlo, entrenando a su sistema inmunitario adaptativo para que recordara y estuviera listo para el verdadero enemigo.
Este es quizá uno de los roles más importantes y de mayor impacto en la salud pública. Cada vacuna que se administra es una aplicación directa de este increíble principio de memoria inmunológica. No solo se está protegiendo a un individuo, se está contribuyendo a prevenir enfermedades a escala mundial. Quienes se dedican a la medicina son la primera línea de defensa en esta estrategia. Y para terminar, una pregunta que nos deja en la frontera de la inmunología actual. El sistema inmunitario vive en un equilibrio delicadísimo. Debe ser lo suficientemente agresivo para eliminar amenazas, pero lo suficientemente tolerante para no atacarnos a nosotros mismos. La gran pregunta de la medicina del futuro es, ¿cómo podemos inclinar esa balanza terapéuticamente? ¿Cómo podemos subirle el volumen para que ataque mejor al cáncer o bajarlo para calmar la autoinmunidad? Esa es la próxima gran frontera que a las nuevas generaciones les tocará explorar.